Esta decisión de algunas entidades financieras es por ser prudentes o porque se lo ha pedido el Banco Central Europeo, Antonio. Por ser prudentes y aunque los problemas económicos que estamos teniendo no se parecen en nada a los que hemos tenido en otros momentos, intentar no repetir errores, ¿no? Como los tuvimos en la gran crisis financiera cuando pilló ahora un gran número de hipotecas que incluso eran sobre el 100% de la vivienda. Es un plus de seguridad que además viene junto a una subida de los tipos de interés, tanto en las variables como en fijas, relacionadas con esta subida del Euribor. Hoy vamos a cerrar marzo en el 3,65, siendo con un gran impacto para los consumidores, pero en el que se busca tener un margen de seguridad, aunque no se prevé que el precio de la vivienda baje. Es que al final, si se mira al pasado, los bancos al final se quedaron con un montón de pisos que no podía pagar el comprador. Entonces se creó ese banco malo, la Sareb, y aunque la situación es diferente, como nos está comentando, no quieren que ocurra lo mismo. De ahí que adopten estas medidas que no sé si es común a muchas entidades financieras o de momento son pocas las que han dado este paso. Antonio. De momento son pocas y además a veces son más que pocas, son bastante personalizadas. Al final, como toda operación de riesgo como es esta, se estudia el perfil del cliente y lo que se está haciendo es que en los perfiles del cliente más ajustados, ¿no? En los cuales hay más problemas o más riesgo, ¿no? de posible impago porque vaya más justo con respecto a sus ingresos, pues se les rebaja y se les exige más, ¿no? Como una garantía más de seguridad. Que es cierto que va a dificultar el acceso, pero que tienen menos riesgo que otras, ¿no? Como es la figura de la balista, que al final pues genera costes y un riesgo que lo trasladamos, ¿no? Más de a una unidad familiar lo estamos trasladando a otra unidad familiar, ¿no? Entonces, dentro de todo ello, sí que es cierto que puede llevar a que se enfríe más el mercado, aunque los datos que tenemos de enero vemos que no está siendo así, que enero ha repuntado un poquito lo que es el mercado de las hipotecas, pero busca eso, que haya un cierto aterrizaje suave hasta que la situación de tipo de interés esté un poquito más clara, ¿no? Con estos vaivenes, ¿no? Que en marzo ha sido un claro ejemplo de lo que ha pasado. Claro, estamos hablando del cliente que va más ajustado, a ese es el que se le denegaría la hipoteca, pero a ver qué hace, porque si tiene, como hemos estado viendo, que tener cierta cantidad para poderse comprar un piso, una vivienda, porque el banco no le va a dar más y por otro lado tampoco va a poder alquilar por cómo están los alquileres, a ver qué hace. Sí, porque lo habéis puesto muy bien en el ejemplo. A ese 30% al añadirle gastos estamos acercándole a que tiene que pagar más de un 40% sobre el valor de la vivienda, lo cual es muy difícil con salarios tan ajustados como hay ahora, ¿no? Para conseguir esas cantidades significaría un ahorro de muchos años. Y lo que hace es expulsarle hacia un alquiler que incluso con estas medidas que tenemos de que no se puede subir más del 2%, vemos que las subidas reales han estado por encima del 7%. Entonces, al final, es un problema, el acceso a la vivienda está convirtiéndose en un problema muy importante, y especialmente para las generaciones jóvenes, ¿no? En las cuales vemos cómo se ha derrumbado, ¿no? Si antes de la crisis 7 de cada 10 menores de 35 años compraron una vivienda, ahora estamos por debajo de 4 de cada 10, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que además hay que relacionarlo con un problema de fondo, que es una falta de oferta, ¿no? Y ahora que viene una campaña electoral vemos muchas promesas de nuevo de reactivar bancos grandes de vivienda libre, ¿no? Y de vivienda protegida en las grandes ciudades, ¿no? Entonces la cuestión es que estas soluciones llegarían muy a medio plazo y nos estamos encontrando con problemas a corto plazo, y esta subida, ¿no? Estos requerimientos superiores es un problema a corto plazo en el cual se van a enfrentar muchas familias que buscan, ¿no? Tener su vivienda habitual, no es que busquen tener una vivienda para invertir o para alquiler, sino que en muchos casos es lo que choca es la búsqueda de la vivienda habitual. Por tanto, ¿algún consejo por parte de Asufin o simplemente o esperar? No quedaría otra, también a ver cómo evolucionan los tipos de interés o no sé qué otras soluciones pueden buscar. Es que la cuestión de esperar no vemos que vayan a bajar el precio de la vivienda, especialmente en grandes ciudades.
Podría haber una bajada en sitios rurales o en pequeñas localidades, pero no lo va a haber. Tampoco el horizonte de tipos de interés es claro. Entonces, lo que hay que hacer sobre todo es al final hacer un gran esfuerzo a la hora de buscar hipoteca y a la hora de buscar distintas opciones. Un gran esfuerzo de comparar, ver qué nos ofrecen, ver si muchas veces detrás de lo que nos ofrecen hay condiciones que no son muy buenas porque nos piden vincularnos, contratar otros productos que suban el coste e intentar buscar la mejor opción. Sí que es cierto que a largo plazo lo que tiene que haber es una oferta grande que al final impulse un acceso perdón la redundancia, accesible de la vivienda, sobre todo al que le cuesta más, ¿no? Al joven, ¿no? Por lo que estamos haciendo es demorar mucho las etapas, ¿no? Y si antes alquilar una habitación era una cosa cuando estudiabas en la universidad, pues ahora lo hemos trasladado a los primeros años, incluso después de la universidad, seguir compartiendo piso en los primeros trabajos. Si luego el alquiler era la etapa siguiente, la estamos prolongando en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer ahora es comparar, buscar los mejores precios, ser críticos y ser exigentes como clientes que somos, pero sobre todo lo que tenemos que esperar son soluciones a largo plazo que vienen en un aumento de la oferta tanto de vivienda libre pero también de vivienda protegida.